Ok, mi nombre es Margarita Santos y bueno, el día de hoy voy a presentar y a explicar este mapa conceptual que es sobre la comunicación humana, ¿no? Básicamente el objetivo de este mapa conceptual es tratar de explicar y de entender, ¿no? Sobre todo, pues, ¿a qué se refiere cuando estamos hablando de la comunicación humana? Y para esto voy a, bueno, pues dividí en 6 grandes subtemas, ¿no? De acuerdo a las 3 unidades correspondientes de la materia de comunicación humana. Entonces, la primera unidad es comprender a la comunicación humana y la tipología sociológica de la comunicación. La segunda unidad es el sujeto, en realidad, comunicación intrapersonal. Y la tercera es lenguaje y sociedad, relaciones interpersonales y la interacción social. En esta primera unidad, pues encontramos a la comunicación humana y para hablar de la comunicación humana entendemos que hay 3 tipos de comunicación, que es la intrapersonal, la interpersonal y la de redes sociales, ¿no? La intrapersonal se refiere a aquella comunicación que uno entabla consigo mismo, ¿no? La interpersonal, pues es la que se refiere a otros tipos, a otras personas, ¿no? La que hablamos eh, día a día con nuestros amigos, familiares, vecinos y demás. Y la de redes sociales, pues toda aquella comunicación a través de ciertas plataformas. En este subtema también encontramos el modelo de Antonio Pasquali, importante, que aborda la importancia de saber diferenciar entre comunicación e información, ¿no? La comunicación para Antonio Pasquali es un proceso más filosófico en el que él incluye conceptos importantes como la copresencia y el consaber. Es una relación bidireccional y bueno, básicamente el concepto de comunicación pues está enfocado, según Antonio Pasquali, hacia el compartir conocimiento a través del diálogo. Mientras que informar pues es algo más técnico, más superficial, ¿no? Y es solamente un proceso de difusión que no necesita de tantas cosas o de una gran um, comprensión, ¿no? De un gran esfuerzo. El enfoque de Antonio Pasquali es el que retoma lo clásico de la comunicación, todas estas generalidades de la comunicación y la sitúa en el ámbito social, ¿no? Para Antonio Pasquali, el conocimiento a través del diálogo es sumamente importante, ¿no? La palabra diálogo para Antonio Pasquali es importante. Y bueno, en la tipología sociológica de la comunicación de Alejandro Gallardo Cano, pues él nos hace el favor de dividir como pues estos tipos de comunicación que existen, ¿no? Y bueno, son la intrapersonal, ya no quise incluirla, como ya la había mencionado, pues no quise saturar el mapa, entonces encontramos la intrapersonal, la interpersonal, la social o societaria, la colectiva, la intergrupal, esta que se desarrolla, bueno, que se da entre grupos, ¿no? Por así decirlo, como la intergrupal podría ser aquella comunicación, para poner un ejemplo, por ejemplo, los diferentes salones que haya en una escuela, ¿no? Y la intragrupal sería aquella comunicación que se da solamente dentro de un grupo, ¿no? No sé, de una primaria en el sexto A o en el sexto B, y la intergrupal podría ser la que se da entre el A y el B y todos estos, ¿no? En toda la escuela.
Otros tipos alternos de comunicación, nos encontramos con la animal, la intermedia, que se da a través de ciertos dispositivos, y la divina, aquella comunicación que algunas personas que profesan cierta religión tienen con Dios o pues en quien crean, ¿no? Entonces, el hablar de la comunicación divina es sumamente importante en este concepto de comunicación humana, ¿no? Porque hay que mencionar que la comunicación humana pues hace referencia a una comunicación no tan superficial y que es meramente entre los seres humanos, ¿no? Dejamos a un lado aquellas teorías como la de Shannon y Weber que hacen referencia a los dispositivos, ¿no? Y dejan a un lado a las personas. Y bueno, aquí varios autores nos hacen el favor de explicar cómo es que sucede la comunicación, qué proceso, quiénes intervienen, cómo se da, ¿no? Y el sujeto en realidad, ya para la segunda unidad, pues encontramos a Humberto Maturana, el chileno biólogo y filósofo, eh, que es como algo complementario a lo que nos venía diciendo Antonio Pascuali, ¿no? Humberto Maturana nos dice que el mundo en el que vivimos lo configuramos en la conciencia. Maturana hace un énfasis en el lenguaje, ¿no? Y dice que los seres vivos están dotados de organización y esta organización pues se desarrolla a través del lenguaje, ¿no? En la comunicación intrapersonal encontramos un concepto fundamental que es el de subjetividad, ¿no? Y por ahí encontramos a un autor y una autora. Cornelius Castoriadis es un psicoanalista, entonces lo que él menciona pues es un poco alejado a lo que viene manejando Vanina Papalini. Lo que Castoriadis nos dice, bueno, nos habla que la subjetividad humana es esencialmente un proyecto y ese proyecto pues hace referencia a quién soy yo, quién quiero ser, ¿no? Y Cornelius Castoriadis menciona a conceptos como sujeto, el yo, el ello, y bueno, la reflexión sobre uno mismo, ¿no? En cambio, Vanina Papalini dice que la subjetividad se construye a través de la vinculación a lo dado, en este caso lo material y lo histórico, ¿no? Dice que la subjetividad se construye en colectividad, ¿no? Es un poco a lo que veníamos mencionando a lo largo de este video, ¿no? De la interacción, la convivencia, el diálogo, ¿no? Aquí Vanina Papalini lo retoma y lo trata de explicar en este proceso de subjetividad, ¿no? Que muchas veces pensamos que es algo interno o algo en solitario, pero no, es una construcción en colectivo, ¿no? Y bueno, el lenguaje y sociedad, nos encontramos el signo lingüístico de Ferdinand de Saussure, este gran lingüista, el padre de la lingüística del siglo XX. Bueno, pues aquí en este apartado de lenguaje y sociedad, pues vamos a encontrar como estas maneras de entender a la comunicación, ¿no? Desde perspectivas importantes como la de Saussure. También encontramos el interaccionismo simbólico y este interaccionismo que nos dice que como una manera de entender a la sociedad a través de la comunicación, ¿no? Ferdinand de Saussure nos habla del significado y el significante y básicamente pues estas teorías son complementarias y nos ayudan a entender todo este proceso de comunicación humana, ¿no? Y bueno, aquí esta cita que dice, el lenguaje condiciona el pensamiento. Posteriormente nos encontramos a las relaciones interpersonales. Aquí es como poner en práctica todo lo que ya se ha mencionado, todo lo teórico y cómo se da, ¿no? Con conceptos importantes como la alteridad, la intersubjetividad, la empatía, la resiliencia, la asertividad, el amor y la interacción e interdependencia, ¿no? La alteridad es pues el entendimiento sobre la otra persona,
¿no? La intersubjetividad, pues es un proceso recíproco de conciencia y conocimiento. La empatía, muchos conocemos la palabra empatía como esto coloquial que se menciona, en el que dicen, se hace referencia al ponernos en los zapatos de la otra persona. Pero bueno, para explicar, o bueno, ya en este concepto de comunicación humana, cuando hablamos de empatía, nos referimos a un proceso mucho más complejo y no tan superficial, ¿no? Entonces, la empatía es, dice Edith Stein, que es acercarse al mundo más allá del propio yo, acercarse al conocimiento también, ¿no? Y la resiliencia. La resiliencia pues es la capacidad de adaptación, tiene el concepto de resiliencia va de la mano con otros conceptos como el de transformación, de preparación, de recuperación. Y la asertividad pues hace referencia a aprendo a pensar, aprendo a expresar con respeto mis sentimientos y mis opiniones en las relaciones de interdependencia, ¿no? Interpersonales, perdón. Entonces, pues encontramos aquí estos conceptos. Ahora, el amor, que también es fundamental, y para hablarnos de amor, vamos a tomar de ejemplo lo que Erich Fromm, este alemán, nos menciona, ¿no? Y pues Erich Fromm ve al amor como un acto de voluntad y que pues el amor lleva hacia el crecimiento y conocimiento al hombre, ¿no? Y posteriormente la interacción e interdependencia. Esta es un concepto complementario entre receptor y la fuente, ¿no? Y para esto nos habla verlo, ¿no? Que dice que en la comunicación están estos dos conceptos bueno, está este concepto de interdependencia, en el que dice que la fuente y el receptor no pueden estar separados, ¿no? Son complementos y deben estar siempre juntos, no puede existir uno sin el otro. Y bueno, ya para esta última parte está la interacción social y vamos a hablar de la Escuela de Chicago, la Escuela de Palo Alto y el enfoque dramatúrgico de Goffman, perdón. En la Escuela de Chicago, pues aquí se comprenda la comunicación como un hecho social, ¿no? Y en esta Escuela de Chicago encontramos a Park y a Borges, si es que no lo pronuncié mal, con la ecología humana, ¿no? Y pues, esta teoría nos dice ve a la ciudad como un laboratorio social en el que podemos encontrar muchísimas respuestas, ¿no? Estudiando a la ciudad, pues encontramos respuestas enfocadas hacia los comportamientos de los seres humanos, ¿no? Y bueno, la Escuela de Palo Alto, quien el fundador es Gregory Bateson, pues en esta Escuela de Palo Alto también encontramos a los 5 axiomas de la comunicación. Y bueno, aquí nos habla acerca de la comunicación como una actividad compleja, ¿no? Que tiene niveles abstractos, como el metalingüístico y el metacomunicativo. Entonces, esta Escuela de Palo Alto, teóricamente hablando, pues es sumamente importante para entender el concepto de comunicación humana, ¿no? Aquí hace un énfasis muy interesante en el que dicen, ok, la comunicación va más allá de unos aparatos y es algo más filosófico, algo más que tiene que ver con los seres humanos, ¿no? Con esta cualidad que tenemos. Y bueno, ya para finalizar el enfoque dramatúrgico, pues es una metáfora, ¿no? Que utiliza Goffman para explicar la interacción en la vida cotidiana, ¿no? Y utiliza la metáfora pues de una obra de teatro, de cómo funciona, ¿no? Sobre los papeles que están ahí diseñados y Goffman los sitúa en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues básicamente todo lo que ya mencioné son las particularidades de la comunicación humana, es como un desglose en general del curso.
Y bueno, ya para finalizar, yo rescato mucho lo que nos menciona Pasquali, Maturana, y conceptos como empatía, amor, y la subjetividad también. Entonces, lo que yo rescato y con lo que yo puedo comprender a la comunicación humana, pues es a través del lenguaje, de la convivencia, del conocimiento, tomando en cuenta los valores de empatía, de amor, ¿no? Entonces, pues, este concepto de comunicación humana abordado en todo el curso, pues está un poco alejado a lo que académicamente se ha estudiado a lo largo de la carrera, ¿no? Ahí se trata de explicar como la relación que existe de, de la comunicación, viéndola desde una manera masiva, colectiva, ¿no? Entonces aquí la comunicación humana dice sí, pero sucede así, 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 ¿no? Entonces, pues esto sería todo de mi parte respecto a este tema. Espero haya quedado claro y hasta pronto.